hoy. Nos queda casi que menos de un mes para que empiecen los playoffs, inclusive los play-in. Ya nos quedan 20, 22 días desde que estoy grabando esto, pues queda muy poco. Y pues tengo algunas preguntas que creo que pueden generar un buen contenido, que a las personas les van a gustar, que va a mejorar mucho el entendimiento de algunas personas de la liga. Porque no sé si es que últimamente la gente no está viendo los partidos o si están dejando llevar por las opiniones de los mismos jugadores o de los narradores. Pero bueno, eso es otro tema. Quiero hablar de algunos aspectos que para mí se deben de tratar. Y pues bueno, quiero empezar desde ya con la primera pregunta que tengo para ustedes. ¿En verdad asustan los Lakers? Porque desde el tradeo de Anthony Davis se ha creado un boom desde las casas de apuestas que van a ganar el siguiente anillo con Luka, con LeBron. La defensa mejoró de una forma muy espontánea. No sé por qué de un momento a otro se volvió una de las mejores defensas de la liga. Después del tradeo que al final en defensa gana Dallas en defensa, pero lo que es Lakers, pues Luka sabemos que no es el mejor defensor. Y lo vimos en las finales. Eso es entendible, eso se puede entender básicamente. Pero aún así me queda la duda si en realidad esos Lakers están para ganar un título. Pues si en realidad están dados para ganar las finales de la conferencia del oeste contra equipos como OKC, contra los Rockets que están devorando, si son capaces de defender a un Jokic que está teniendo su mejor año. Imagínense defender un Jokic sin un Anthony Davis o con un LeBron que puede defender bien, pero con 40 años. Y estoy mencionando equipos como Grizzlies también, que no son partidos que los Lakers tendrían simplemente 7 juegos fáciles, no son 7 juegos fáciles contra los equipos que estoy mencionando. Y pues, desde mi punto de vista, se está creando un hype muy grande que debe de parar, la verdad, yo creo que debe de parar, porque no es bueno para Luka eso. A pesar de que llegó, de que el tradeo puede ser un tema duro para un jugador como él, que está en una situación con LeBron que pues es buena, la verdad, actualmente está muy bien. Yo no creo que sea bueno a futuro, en mi opinión. Y pues, si vamos directamente a los números y a lo que pueden generar en playoffs y los jugadores que tienen, yo no los veo ni siquiera jugando finales de conferencia. Porque mucha gente es normal que esté viendo los Lakers los últimos partidos, porque está Luka, lo que menciono, porque tienen buenos números. Esos son los Lakers al final, es normal. Está LeBron lesionado actualmente, pero es entendible que la gente esté viendo los juegos de los Lakers. Pero si comparas con otros equipos, hay una diferencia muy grande. Y los Lakers también tienen jugadores interesantes. Está Austin Reeves, Hachimura, que también la está rompiendo y que no desentonó después del tradeo con Anthony Davis. Hayes, el center, el pivote, que está haciendo un buen papel desde mi punto de vista. Hay muchos jugadores que yo considero que pueden estar dando un nivel poco a poco de crecimiento. Está el caso de Bronny, que vamos a ver cuántos partidos más jugará antes de que empiecen los playoffs. Y pues yo creo que los Lakers asustan simplemente por el tema de las redes, por el tradeo, por el futuro de la franquicia y por todas las personas que están detrás de una franquicia tan grande como los Lakers. Pero no creo que causen tanto temor como se lo imaginan algunas personas. Entonces hay datos que preocupan en el sentido principalmente de Luka, porque si tú te pones a hablar de los mejores guardias del oeste en los últimos 2-3 meses, estás en una conversación con Shai Gilgeous-Alexander, también puedes mencionar a Jamal Murray, el mismo Ja Morant ha estado en crecimiento, también Jalen Green, pero Luka ha estado promediando más de 30 puntos desde que volvió a la lesión y desde el tradeo. Y es normal, ya sabemos quién es Luka Doncic, top 3 de la liga. El año pasado fue el máximo, el que más puntos hizo en promedio en la liga. Entonces no es cualquier cosa tener a un jugador como él. Y hay que verlo en playoffs, porque la defensa en playoffs, por ejemplos, por lo que hemos visto, por el último campeonato de Boston Celtics, sabemos que es importantísimo en una NBA tan moderna, en un juego tan rápido, en el que las transiciones pesan mucho, la velocidad, el juego de pick and roll, cuando queda un jugador y
no tiene la capacidad de defender bien a ese jugador que tiene la pelota. Yo creo que esas cosas pesan mucho actualmente en la NBA y quiero ver cómo lo hace Luka, si puede defender esa capacidad que tiene. Pero bueno, esa fue mi primera pregunta. No creo que asusten a los equipos que están por encima de ellos en la liga. Y pues eso va a ser interesante en un mes que viene, actualmente que se están cerrando estos últimos 82 partidos y es un reto importante para Luka, para LeBron y para los otros jugadores de los Lakers, para JJ Redick, el DT que está sorprendiendo, se está metiendo en playoffs. Entonces eso va a ser un tema muy interesante, de verdad. La segunda que tengo de las 4 que preparé, la verdad que preparé, me tomé mi tiempo, y es que ¿qué separa Jokic de Shai Gilgeous-Alexander? Y viceversa, ¿qué los diferencia? Aparte de su posición, aparte de los datos, ¿qué los diferencia para poder ganar un MVP? Porque Giannis ya no está en la conversación, tampoco Tatum. Hubo un momento en que se metió inclusive LeBron muy cerca. Son jugadores muy buenos, pero ya sabemos quiénes son los que van a estar para ganar este MVP de la presente temporada. Yo creo que algo que no entienden muy bien algunos fanáticos de la liga es que Shai, también porque mucha gente no ve OKC, hay que entenderlo, a pesar de que sean los primeros, que seguramente sea el mejor equipo de lo que viene en la liga, pues es sencillo, la gente no ve los partidos de Oklahoma City Thunder y es más fácil ver a Jokic porque lleva 5 años siendo el mejor de la liga. Cosa que para mí es verdad. Por más de que haya esta conversación, Jokic es el mejor jugador de la liga. Es el mejor. Eso no significa que sea el MVP. Porque el MVP es el jugador más valioso. Es distinto al mejor jugador. Por eso yo pienso que Shai Gilgeous-Alexander tiene una opción. Pero bueno, volviendo al tema de Jokic, no siento que esté haciendo muy poquito para ganarse un MVP. Déjeme explicarlo en palabras más sencillas. Es muy fácil mencionar a Jokic como el MVP actualmente por el año que está teniendo, el mejor de su carrera, por lo que está haciendo cuando no aparecen los demás compañeros de los Denver Nuggets, y obviamente por la capacidad que él tiene de responder en situaciones que otros jugadores no son capaces. Y lo digo en todo sentido, porque Jokic puede coger rebotes, también puede dar las asistencias, también puede hacer los puntos. Y algo muy importante que no tiene Jokic, que es la defensa. Pero sí tiene el triple, que es algo muy pedido para los mejores pivotes de la liga. Por ejemplo, Embiid, uno de los últimos MVPs, tuvo eso, lo demostró. Por eso se ganó el MVP, debatido inclusive con el mismo Jokic. Pero aún así hay que mencionar que Jokic está teniendo un gran año, está haciendo las cosas bien, está siendo el mejor de la liga, como menciono. Pero el más valioso también significa mucho para mí la posición en la que está en su equipo. Si Jokic fuera el mejor jugador y también el más valioso de esta temporada, para mí debería de tener a los Denver Nuggets muchísimo más arriba, e inclusive, con todo el respeto a Nikola Jokic, con muchos mejores números de los que tiene ahora. Ojo, los que tiene ahora son sorprendentes. Muy pocos jugadores están promediando lo que él promedia, en la historia inclusive. Pero en esta temporada específicamente, lo que está haciendo Shai, principalmente por cómo juega y por cómo está terminando los partidos, ya voy para ese punto, hace que Jokic no sea capaz o no sea elegible principalmente como MVP. Y si él lo eligen como MVP, yo no haría un escándalo, porque es que es normal que un jugador con la calidad de él gane un MVP. Sin embargo, no está cumpliendo con ese último aspecto, que es tener a su equipo en la punta de la conferencia. Por eso es que estas situaciones se tratan tanto en redes sociales y no se han jugado los 75 partidos que ya uno puede imaginarse para elegir un MVP. Esta conversación empezó desde los 20 partidos iniciales de la liga. Y ahora que estamos en 65, cerca de los 70, aún se sigue hablando. Y yo no soy de acuerdo en que se mencione que Shai Gilgeous-Alexander es un unánime MVP. No lo es. No es un caso como el de Curry, no es un caso así. Shai Gilgeous-Alexander, a pesar de que está haciendo las cosas muy bien, yo voy a hablar específicamente de él, a pesar de que está haciendo todo muy bien, de que está haciendo su trabajo, de que está yendo mucho más lejos de lo que ha sido en todos sus años, este es el mejor año de Shai. Shai ha estado promediando partidos de 40 puntos, 45, 50, o su career high, que es 54 puntos. Perdón que me quedo sin aire.
Shea es una cosa que explotó. Porque la temporada pasada él ya venía promediando partidos de 30 puntos. Y también la antepasada, en la cual no se metieron en playoffs. Pero en esta, 2024, 2025, Shai Gilgeous-Alexander está teniendo su mejor año, su año más valioso, lo que lo convierte en el MVP. ¿Por qué? Esa es la razón específicamente porque SGA debería ganar el MVP. Muchos partidos de los que él ha estado promediando más de 40 puntos o más de 35 puntos, dejémoslo en ese margen, son partidos que inclusive él ni siquiera termina el cuarto. Primero, por la calidad que tiene OKC, porque tiene jugadores muy buenos como Aaron Wiggins, como Cason Wallace, como Jalen Williams, como los mismos compañeros que para mí van a ser estrellas, Jalen Williams y Chet Holmgren, ellos dos. A pesar de tener jugadores tan buenos, él se da el lujo de poder salir al final de los cuartos. Y OKC no es un equipo que se da mucho tiempo extra, a diferencia de Denver Nuggets, a diferencia de otros equipos. Hay inclusive datos que mencionan muy bien eso que estoy mencionando. Pero hay que mencionar que Shai Gilgeous-Alexander está haciendo algo que muy pocas personas o muy pocos MVPs han sido capaces. Y es promediar tantos partidos de 50 y 40 puntos. Cosa que Jokic puede hacer. Él tranquilamente lo puede hacer. Simplemente los jugadores y con quien está rodeado no lo permite, principalmente. Y para mí esa es la definición perfecta de por qué Shai Gilgeous-Alexander puede ganar el MVP. Y no necesariamente significa que Jokic está haciendo malo, es lo que menciono. Él tuvo un gran año. Está teniendo un gran año. Hay que ver en playoffs, porque usualmente hay jugadores que no ganan el MVP, pero en playoffs explotan. Está el caso de Kawhi Leonard en 2019. Tuvo un año muy bueno, no ganó el MVP, pero en playoffs explotó. Y Toronto Raptors se llevó ese título. Así de sencillo. Y eso puede pasar con Jokic. En el momento que él se encuentre contra equipos como Lakers, contra equipos como Grizzlies, en playoffs, pues vamos a ver un Jokic que va a estallar. Y después de un año como el que tuvieron el pasado contra Minnesota, que en 7 juegos no fueron capaces de derrotar a un equipo tan bueno como ese Minnesota Timberwolves. Entonces, eso es lo que lo separa, para mí. La capacidad de Shai de terminar los partidos. Y no importa lo de los tiros libres, que eso es otro tema que la gente critica. Para mí eso hace parte del juego. Y él es ético. Hay faltas que puedes dudar y que te puedes quejar de los árbitros, pero él es ético. Eso es algo que se ve. Eso es algo que Kobe Bryant y el mismo Michael Jordan hacían. Simplemente que son cosas que no se mencionan. Y por eso para mí Shai ganaría el MVP. Y Jokic no es distinto. Es algo distinto. Está teniendo un gran año, el mejor de su carrera, pero no es más valioso para ser elegible como el MVP. Porque está este muchacho, Shai Gilgeous-Alexander. Es así de sencillo. Tercera, penúltima, esto se va rápido porque esto es una carreta, pero se va rápido de una u otra manera. Y es que, hablando desde equipos, ¿cuál ha sido la sorpresa que actualmente más asusta? Y cuando digo actualmente no significa que estén bien en este momento de la temporada, sino que de lo que vinieron haciendo y también al final, que son los playoffs. Que tú dices en playoffs, ojo con este equipo. Mi respuesta, que es difícil de elaborar la verdad porque es profundo, después del año pasado que tuvieron, porque fue un año profundo, es que estos son los Detroit Pistons. Yo le tengo mucho respeto al guardia Cade Cunningham. Para mí desde que entró a la liga en 2021, si no estoy equivocado, Cade ha tenido uno de los mejores años de su carrera. Creo que es el mejor. Está promediando no un triple doble, pero usualmente está consiguiendo triples dobles. Está el caso del partido de Miami, que inclusive consiguió un game winner. Y es que está jugando como un jugador, primero como un All-Star, que ya lo fue, y segundo como un jugador de franquicia que quiere manejar la liga. Yo siento que Cade Cunningham está superando lo que se mencionó de Zion. Está superando cosas que se mencionaron con otros jugadores que pudieron tener la capacidad de superarlo. Y pues Cade Cunningham ahora mismo está dando de qué hablar de los Detroit Pistons. Y obviamente de lo que puede pasar en esa conferencia en playoffs. Porque no solamente Cade está siendo el que la está rompiendo, sino también su entrenador Bickerstaff, quien estuvo en Cleveland, la está rompiendo con Detroit. Hubo un año que pasaron cosas malitas, entonces terminaron de últimos, 27 partidos consecutivos perdidos, lo cual lo hace más triste la historia, pero se superaron. Y ese puesto 15 pasaron ahora al sexto, adentro de playoffs,
y luchando contra unos posibles Knicks o Bucks, lo cual hace más interesante este encuentro, que puede ser un mismatch, unos partidos de 6-7 partidos de playoffs que pueden generarle mucha duda a jugadores como Cade Cunningham, porque sería una primera experiencia muy pesada contra unos Knicks que son complicados. Pero bueno, volviendo al tema de que asustan, de que despertaron, la verdad es que sí, no hay algo más que mencionar gravemente en Detroit Pistons. Puede ser un poco delicado el trato que puedan tener en playoffs por la falta de experiencia. Obviamente tienen jugadores buenos como Malik Beasley, que la está rompiendo, Harris, Fontecchio, muy buen lanzador. Está Oscar Thompson, hermano de Amen Thompson, gemelo que también está teniendo un muy buen año, el mejor año desde que entró a la liga. Muy buenos en defensa, Duren y Ivy, que está lesionado también. Dos pivotes muy buenos que son capaces de defender la pintura con mucho nivel. Isaiah Stewart, que es el chico que peleó con LeBron, que fue una pelea super viral, que hay un montón de memes sobre eso. Este pelado está en los Pistons, joven de 23 años, que la está rompiendo. Y pocas personas hablan de los Detroit Pistons, porque son los Detroit Pistons, obvio. Y aún así, esto deja muchas dudas, en mi opinión, porque de lo que yo he visto de Detroit, están dados para ganarle unos partidos, unos 6-7 partidos a los Knicks, pero muy complicados. Y obviamente aquí le doy toda la responsabilidad, toda la culpa, toda la importancia que deben de tener en esos partidos a Cade. Porque Cunningham no considero que sea ese jugador que va a desentonar en playoffs. Él sabe de qué está haciendo, él sabe de qué es capaz, inclusive él sabe de quién está rodeado. Simplemente algunos partidos de defensa que le van a plantear los posibles Knicks, yo lo estoy poniendo como si fueran los Knicks, que puede pasar, pero en un partido contra ellos es muy probable que sea muy bien defendido, y más contra jugadores como Karl Anthony Towns, Josh Hart, Michael Bridges, Jalen Brunson. Pues es una buena defensa. El final es un equipo de Tom Thibodeau, que siempre son complicados de ganar y asustan. Para mí asustan, porque si llegan a pasar contra los Knicks, hay que ver contra qué rival se encuentran ahí. Pueden ser los Indiana Pacers, inclusive ahí ya estaríamos mencionando a Boston. Si no estoy mal, estaríamos mencionando a Boston, pero bueno, eso hay que verlo en el bracket en un futuro. Pero aún así, el año que han estado teniendo, la actualidad de Cade y el futuro, no solo en esta temporada, sino a lo más lejano, como franquicia, como un buen equipo, pues están muy bien logrado, la verdad, está muy bien hecho, lo diría yo. Y pues tuve otros que copié, que la verdad pues sorprendieron esta temporada. No me asustan tanto como los Detroit Pistons, pero sí como que generaron un poco de pausa, de respeto. Ahí estoy mencionando a los Rockets, Jalen Green, Sengun, jugadores que han subido su nivel. También está con los Grizzlies, que se habla mucho de Jaren Jackson Jr., de JJJ. La verdad es que él ha estado teniendo uno de los mejores años, mejor que Ja Morant inclusive, y también se consideran como un equipo que asusta por los cambios, por la capacidad de Morant de terminar muy bien las temporadas que ha tenido. Aún así le falta llegar más lejos, como lo fue en 2022 contra Warriors, pero aún así se le ve a un Morant como más enfocado y más profundo como en equipo, y pues eso hace el equipo que asuste un poco. Eso por el lado del oeste, esos fueron los que copié. Y en el este, aparte de Boston y Cleveland, que obviamente asustan y que seguramente estén en las finales de la NBA, algunos de los dos, la verdad es que los mismos Bucks, Giannis ha estado teniendo un buen año, Lillard también ha estado muy bien, no como la temporada pasada. Vienen de ser el equipo que ganó la Copa de la NBA, pues se pueden respetar un poco, ¿por qué no? ¿Por qué no mencionar lo bien que les ha ido? La verdad, empezaron muy mal, eso sí, empezaron de menos a más, pero aún así el año que han estado teniendo pues es algo difícil de alcanzar para muchos equipos en el este. Y pues sí, más equipos en el este no encontré muchos, aparte de los Bucks. Hace poquito, por los partidos que he visto, por la forma en las que los terminan, diría que los Pacers. Le tengo una fe muy muy ligera a Haliburton. A Tyrese, yo le tengo mucha fe a Tyrese después del año que tuvo, que fue All-Star, que fue inclusive titular. Pues me parece un jugador interesante. Ganó medalla olímpica en julio.
Y pues bueno, no es un equipo que la gente diga, los Pacers. A ver, es que este equipo también viene de jugar las finales de conferencia del Este contra Boston, que perdieron 4-1. Sí, pero es contra Boston. Aún así, para mí asustan jugadores interesantes. Nembhard, Obi Toppin, que tuvo un partidazo. Ay, no recuerdo el rival cuál fue. Creo que fue Minnesota, un 132-130 creo que fue el partido. Y fue un partido de más de 30 puntos por parte de él. Pascal Siakam, también All-Star, que lo hizo muy bien. Y Haliburton, que después de ese All-Star ha estado teniendo un año precisamente muy bueno. Y pues, esos son los equipos que digo que pueden asustar un poco en el este. Y también los que mencioné en el oeste. Y última pregunta para terminar con este episodio y seguir cada semana con este contenido, con más NBA, más contenido en las redes, obvio. La pregunta es si hay rivales decentes en el este para Cleveland y Boston. Una pregunta que se relaciona un poquito con lo que he estado hablando últimamente en este episodio. Yo creo que los Pacers, los Bucks, los Knicks, también Orlando Magic, que ha estado ahí, los Pistons como he hablado, Hawks, que están cerca, a la vez también en play-in, cerca de playoffs, play-in, y los demás equipos como Chicago Bulls, Miami Heat, Sixers, si se alcanzan a meter, cosa que es complicada, pero bueno, los Sixers no son rivales para ellos. Para los Celtics y Cleveland, los equipos que mencioné no son rivales para ellos. Están muchos escalones altos, muchos escalones por encima los Boston Celtics y Cleveland. Inclusive puedes decir que Boston está aquí y Cleveland un poquitico por encima. Principalmente por los partidos que se han jugado y por cómo se han distribuido entre ellos. Y también por cómo están conformados los equipos. No sé si hay una plantilla tan extensa, tan amplia, tan profunda en el este como la que tiene Cleveland. Porque cuando tú sientas a Darius Garland y a Donovan Mitchell, tienes a Ty Jerome, otro guardia de rol muy bueno que ha estado respondiendo. Está promediando más de 10 puntos. Tiene un muy buen triple. Y pues eso es simplemente la zona de los guardias. Pero también tienes a Max Strus, muy buen lanzador. Dean Wade, muy buen lanzador. Y también un jugador muy alto, que se junta con Jarrett Allen y Evan Mobley. Una plantilla si no tienes más en la liga. En la liga inclusive puedes decir que alguna, pero en el este específicamente, no hay una plantilla tan buena como la de Cleveland Cavaliers. Y esto es algo que Atkinson lo hace el triple de feliz, que lo ilusiona a él y a los fans de los Cavaliers en estas finales que probablemente jueguen, o finales de conferencia que probablemente jueguen. Y pues cuando digo que está un poquito abajo Boston, es por el tema de la profundidad, es por el tema de las lesiones. No soy un fanático de la NBA que confíe mucho en Tatum. No soy un hater, que es distinto, pero no soy un fanático que a Tatum le ponga mucha fe en playoffs. Y yo creo que lo demuestra también en los últimos playoffs. Jaylen Brown fue el MVP de la conferencia también él fue el MVP de las finales, cosa que en el imaginario es Tatum, solo desde el imaginario y solo desde la temporada que ha estado teniendo ahora mismo Jason Tatum. Pero aún así considero que están un escalón abajito de Cleveland. Ahí hay un tipo de rivalidad entre esos dos en el este. Se pudo haber creado una rivalidad ahí. Yo creo que principalmente por los partidos iniciales que tuvieron en la temporada Cleveland. Eso es una diferencia que se marcó con los Celtics y que se ha mantenido desde ese entonces hasta ahora. Porque si tú dices que Boston Celtics ahora mismo es mejor que Cleveland, es debatible. Es debatible. Y me suena mucho más que Cleveland es mejor que los Boston Celtics. Así no me suena tan distinto. Y casi no te batiría mucho. Estaría muy de acuerdo si lo dices. Pero aún así en el este hay una diferencia muy grande de esos dos equipos con los otros. No solamente desde el récord, sino por la calidad y por los puntos que se generan cada partido, los lanzadores de triple, los jugadores que han estado más cerca en la lista del MVP, los jugadores que han sido All-Star. Y yo creo que eso es algo que va a marcar mucho en estas conferencias del este. Esa lucha de Cleveland y los Boston Celtics con otros equipos que se metieron en los playoffs, y ver qué tanta lucha le dan. Porque el año pasado Boston pasó casi que barriendo a todos. No hubo un partido de los
playoffs del este que Boston perdió 2, que Boston haya perdido 2 veces. O sea, siempre fue 4-0, 4-1. Y ya después en las finales, que fue también un baile, digámoslo así. Porque fue uno de los mejores equipos que Joe Mazzulla ha tenido y ha entrenado. Y que sigue entrenando, porque no cambiaron mucho el roster. Y bueno, es como eso en esa pregunta. Si hay rivales decentes para Cleveland y Boston en el oeste, cosa que es distinta, para mí sí. Para mí sí. No creo que haya una lista muy larga en los 8 equipos que vamos a ver en playoffs. No sé si Dallas, por ejemplo. No sé si haya un ejemplo muy parecido a lo que se hizo con Dallas en el año pasado. Como que un equipo que se enfrente a Boston y que sea destrozado de la manera que fue Dallas. Porque para mí fueron destrozados. Yo no sé. Yo siento que Boston puede haber ganado 4-0 fácilmente, pero decidieron ganar su partido o su último partido en el TD Garden. Y pues ese equipo que en el este puede ser decente, inclusive puede ser superior, o que tiene las suficientes armas para darles un buen juego a Cleveland o a los Boston Celtics, y ese es OKC. No veo a un Denver en el mismo nivel de ellos, tampoco a los Lakers, que los mencioné al inicio de este episodio, ni a los Grizzlies, ni tampoco a los Rockets. Se han visto también partidos en los cuales ambos equipos han pasado por encima de varios del oeste. Y pues OKC con Shea, que está teniendo un gran año, como mencionaba, es la diferencia. Es la diferencia. Yo creo que así definiría esta temporada en el oeste y lo que es Shea. La diferencia, la capacidad de ser valioso, la capacidad de tener, de ser muy poco defendible, como se dice en inglés, unguardable. Es muy difícil defender a un jugador como Shea. Y pues en unas finales hipotéticas con Cleveland y Boston Celtics, eso sería interesante. La gente puede decir el tema de los tiros libres y todo, pero tener un jugador como Shea y de los que está rodeado, pues para Boston y Cleveland hace esto mucho más interesante, complejo, no sé hablar, como que puede generarle más cansancio de lo que algunos equipos del este, sí le pueden generar. Eso es lo que opino. Y pues un poco más en el oeste, un poco más. Si hay sorpresas, si en estas finales hipotéticas no está OKC, cosa que para mí suena raro, pues eso sí será otro reto. Ver a Luka contra monstruos como los de Cleveland, los de Boston, eso es un tema. O LeBron, más de lo mismo. Esas son como mis opiniones. O el mismo Jokic. ¿Cómo será Jokic capaz, si llega a unas finales, de atacarle una defensa como la de Cavaliers? Con esos dos postes inmensos que son Mobley y Jarrett Allen, que cumplen una función muy buena en el equipo. Es difícil. Si tú consideras que hay un segundo mejor equipo en el oeste, respetable, se puede debatir obviamente, porque para mí hay una diferencia entre OKC y lo que está abajo. Y ya lo que mencionaba de Celtics y Cleveland, pues sí hay un paralelo un poquito distinto, pero el resto no hay mucho más por tratar en el este. Eso fue el episodio del día de hoy. Creo que eso va a ser casi que diario, bueno, no diario, va a ser casi que semanalmente para el contenido. Obviamente va a estar en las redes, en los shorts obviamente de YouTube, donde lo están viendo, y también en TikTok, que es donde especialmente se empezó. Se agradece mucho, se espera más básquetbol, que es lo que todos queremos, y muchísimas gracias.